también os indico que aquí se ha metido una imagen de las analíticas de suelo, pero como os quiero indicar que tenemos ya un webinar solo específico de interpretación de los análisis de suelo que dimos la semana pasada y que esperemos que os interese. Si alguien no lo tiene, se lo podemos mandar. ¿Vale? Empezamos siempre la misma estructura que tenemos ya para los cultivos. Le cambiamos un poquito para ir un poquito más deprisa y que no se hiciese tan monótono y tan tedioso para todo el mundo el webinar. Aquí un pequeño índice de las cosas que vamos a hacer. Evidentemente siempre lo primero que hacemos es explicar quiénes somos. ¿Vale? Fertibos es un laboratorio dependiente de Agrosmart Solution. Contamos con nuestras instalaciones dentro del Parque Científico de la Universidad de Salamanca y nuestra misión es la de conseguir un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores técnicos de campos y agricultores con inquietudes. Vamos siempre proyectados a conseguir resultados y a incrementar las producciones de un modo que sea rentable y sostenible, que se pueda hacer. Todo esto sobre todo dando un buen manejo al suelo, que es de las cosas que nosotros desde Fertibos estamos siempre dando muchísimo. Hacemos mucho hincapié en la importancia del manejo de suelos, de asesoramiento, de cómo llevarlo a cabo. Lo hacemos nosotros con nuestra red de distribuidores. Es importante que sepáis todos qué es el suelo, ¿vale? Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, es decir, con microorganismos, con vida, que contiene materia orgánica, por ejemplo, que proviene de la desintegración o alteración física y química entre las rocas, los residuos de las los residuos de la actividad de los seres vivos, ¿vale? Que se asientan sobre él. Características del suelo, pues vamos a hablar por aquí de unas características básicas de suelos, junto con los suelos preferidos, en este caso para el cultivo del arroz y el maíz, junto con algún ítem curioso para este tipo de cultivos, sobre todo para el del arroz, que no es un cultivo que todos conozcamos. En la zona central de Extremadura, en las Vegas del Guadiana, zona de Don Benito y demás, se conoce muchísimo el cultivo del arroz, evidentemente. También nos pasa en algunas zonas de Andalucía y evidentemente de Valencia. El pH siempre decimos que está relacionado con el contenido de protones, ¿vale? Los valores de pH para el cultivo del maíz y el arroz se tienen que situar entre 6,5 y 7,5. Es muy importante saber esto. El maíz sí que nos puede, tiene un rango de acción más grande que el arroz para su cultivo. Es más, el maíz incluso con pH de 5,5 se da, ¿vale? Pero no le sacamos el máximo potencial que podríamos tener. Lo recomendable del maíz es no bajar de 6 el pH nunca, si os digo la verdad, a nivel de agua destilada. ¿Qué sucede también? El maíz, a su vez, el pH por encima de 8, el pH hasta 8 también lo suele aguantar. Es un cultivo bastante resistente. Siempre hay que tener en cuenta que es que cuando tenemos un pH básico o un pH ácido, podemos provocar problemas de fitotoxicidades y de asimilación de elementos tóxicos por parte de nuestros cultivos. Así que nosotros hacemos siempre hincapié, lo más barato es mantener el pH de un cultivo entre 6,5 y 7, a ser posible, o 7,5 en caso de suelos que sean calizos, con muchos carbonatos y con propiedades básicas, y siempre hacerlo para obtener el máximo potencial y para evitar, por ejemplo, que tengamos problemas con el fósforo, que nos causa retrodegradación por acción de un pH ácido o un pH básico. Aquí podéis ver una pequeña tabla indicativa sobre los diferentes rangos de absorción de nutrientes. Muy en cuenta, por ejemplo, el del fósforo, porque es que cuando baja de 6 y por encima de 7,5 tenemos problemas de que se retrodegrada, ¿vale? Es decir, queda de forma que no es asimilable por los cultivos y lo quedamos bloqueado con enlaces de alta energía. La materia orgánica siempre proviene de descomposición de restos animales o residuos orgánicos, ¿vale? Su función en el suelo es varia. Nos vale desde para elementos sostenedores de humedad, para incrementar muchísimo la capacidad de intercambio catiónico, que es nuestra auténtica reserva para guardar los nutrientes. Y luego nos ayuda a mejorar las características físicas del suelo, a nivel de su manejo. Un suelo que sea un contenido de arcilla, que es un suelo muy plástico, nos ayuda a hacerlo más suelto, más ligero. Sin embargo, un suelo que es muy arenoso,
nos permite, por decirlo así, actuar como compactador, entre comillas. Indicar siempre que un buen contenido de materia orgánica en los suelos nos ayuda a luchar contra el cambio climático y que su incremento solo siempre nos ayuda a mejorar las producciones, a ahorrar costes y evitar problemas por falta de nutrientes. ¿Vale? Es muy importante que tengamos en cuenta que con la materia orgánica en los cultivos de arroz, en exceso muchas veces da problemas. Especificaremos ahora más adelante con un ejemplo qué tipo de problemas podemos tener y por qué y cómo eliminar ese problema. La textura, básicamente lo que nos está diciendo es el contenido de limos, arcillas y arenas. Esto nos viene bien para saber no solo las capacidades hidráulicas del suelo, sino para elegir qué tipo de maquinaria necesitamos para hacer nuestro trabajo diario, si tenemos que coger un tipo de vertedera u otro, también para ver qué tipo de cultivo se adapta mejor a nuestro terreno. En el caso del cultivo del arroz, necesitamos un suelo con un contenido de arcilla bastante grande, ¿vale? Muy interesante. Y encima tiene que ser un tipo de arcilla muy específico. El arroz, siempre se dice que los suelos para cultivo de arroz tienen que tener propiedades vérticas. ¿Vale? Estas propiedades vérticas tienen un tipo de arcilla como las mormorillonitas, que son arcillas expansivas. ¿Vale? Estas arcillas es la típica arcilla que cuando está seco se rompe en costras y vemos la típica imagen que tenemos todos de una charca en sequía y demás, que vemos así esas grietas levantándose en el suelo. Esas arcillas son arcillas expansivas y una de ellas es la mormorillonita. ¿Qué ventaja tiene esta arcilla expansiva? Siempre que tengamos arcillas expansivas, cuando estas se saturan de agua, ¿vale? Se expanden, como el propio nombre nos indica, y lo que está haciendo está evitando la pérdida del agua. ¿Por qué? Como todos sabéis, si no lo sabíais, os lo indicamos ahora, el cultivo del arroz es un cultivo de inundación, ¿vale? Es un cereal, es una planta muy especial porque es capaz de estar directamente encharcada y llevar el oxígeno desde la parte superficial de la planta hacia las raíces para oxigenarse. Siempre hay un tiempo que se hace la seca del arroz para aplicar tratamientos o para aplicar la segunda fase de fertilizante, etcétera, ¿vale? Pero el arroz es un cultivo de regadío, evidentemente, y que demanda grandes cantidades de agua. Aquí podéis ver el típico triángulo de las clases texturales para determinarla. Nosotros en el laboratorio esto lo hacemos por Buyucus, con un densímetro, calculamos todo esto. Es una labor que dura 2 horas tomando datos para poder determinar el contenido de limos, arcillas y arenas y saber qué tipo de suelo tenemos. Aprovecho para indicaros que en las redes sociales de Fertivos compartimos fotos a diario de este tipo de procesos para que tengáis información, si tenéis curiosidad, para saber cómo es esto, ¿vale? La electroconductividad es también uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Es un parámetro que nos indica la concentración de sales, ¿vale? Pero hay un gran problema. Podemos creer que un suelo con una electroconductividad alta resulte un suelo salinizado con sodio y no tiene por qué. Puede ser que sea un suelo muy fértil. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos el valor de la electroconductividad se nos hace necesario saber, ¿vale?, qué tipo de cationes tiene el suelo. ¿Por qué tiene esa electroconductividad tan alta? ¿Es porque es muy rico o es porque tiene sodio? Muy importante saberlo, ¿vale? Porque presenta gran variabilidad. En suelos de cultivo del arroz, ¿vale?, se presentan en algunos casos, en algunos y en muchos casos, valores superiores a los 600 microsiemens partido centímetro, que eso es un rango muy alto. ¿Por qué se da esto? Pues muy sencillo, no es porque sean suelos muy fértiles, que también lo son algunos, sino porque el tipo de arcilla que genera esta arcilla expansiva, cuando estamos aplicando nutrientes como cloruros o por el propio agua de riego que tengan contenidos de sodio, el agua va quedando retenido este tipo de sales como los cloruros, el sodio y demás, y nos saliniza el perfil superficial. Esto se puede evitar, ¿vale? Se puede hacer un lavado de sales aplicando enmiendas que nos provoquen la solubilización, sobre todo del sodio. El cloruro no tenemos muchos problemas con un buen lavado, pero con el sodio es básico hacer esto. Y entonces es clave trabajar con drenajes. ¿Cuáles son los suelos preferidos, por ejemplo, para el cultivo del arroz? Pues lo ya he indicado, son suelos con propiedades vérticas, ¿vale? Muy importante, suelos arcillosos y demás. Esta foto que veis aquí, que la saqué yo un día cuando estaba yendo por cerca de la zona de Don Benito. No me acuerdo el nombre del municipio que era, pero una de las cosas que era muy característica era el horizonte que se puede ver
ahí, a lo mejor ampliando la imagen cuando recibáis mañana el PowerPoint, veréis que ahí han aflorado las sales en la parte superficial. Y es más, creo que ese arroz tenía incluso algún problema de salinidad, porque es que tenía unos valores brutales de sales. Se veía a simple vista una costra salina. El pH en el cultivo del arroz, lo recomendado para sacar unas buenas cantidades y evitar pérdidas de nutrientes, ¿vale? No recomendable porque baje por debajo de 6,5, ¿vale? Y siempre hacia la neutralidad. El óptimo se sitúa sobre 6,6, entre 6,6, 7. Muy importante también con los cultivos de arroz tener un correcto equilibrio calcio-magnesio para evitar pérdidas, ¿vale? Y un buen contenido en potasio. También no pequemos, por favor, del exceso de potasio, porque a veces un exceso de potasio nos está provocando la deficiencia del calcio. Se está dando en muchas ocasiones. Y hay que estimular la generación de microorganismos para la degradación de los residuos de cosecha en el arroz. Porque con este suelo, con estas propiedades vérticas, nos quedan esos residuos durante el invierno metidos entre el fango en condiciones anaerobias y no estamos teniendo un correcto desarrollo para incorporar esa materia orgánica, esos residuos de cosecha en el suelo. Ahora veréis posteriormente una fotografía viendo esto en vivo y en directo, ¿vale? ¿Los suelos preferidos por el maíz? Pues el maíz hay que decir que es un cultivo bastante agradecido, se adapta a un gran contenido, a un gran tipo de suelos, nunca arcillosos ni arenosos, porque provoca problemas tanto en la germinación como después la retención de humedad. Tendencia hacia los pH básicos para un óptimo de cultivo. No cultivar nunca por debajo de 6 en este caso, ni 5,5 en cloruro potásico como pH. Como en todos los cultivos, cuanto más cercano a 7 mejor. Hay que tener mucho cuidado con la salinidad, porque aunque tenemos ya variedades de cultivo de maíz que son bastante tolerantes a la salinidad, sí que se ve muy reducido su rendimiento por el exceso de sales en el suelo. El exceso de cloruro, el exceso de sodio, interactúa de forma negativa. Siempre tenemos que tener en cuenta que un buen contenido en potasio es fundamental. Cuidado con los suelos con bajo contenido en arcillas a la hora de aplicar el potasio. Podemos tener problemas de asimilación por parte del cultivo porque a lo mejor se nos puede lavar hacia partes inferiores donde el cultivo del maíz no es capaz de aprovecharlo al 100%, ¿vale? Y luego hay que, en este caso, en el caso del maíz, tenemos que también estimular la generación de los microorganismos para la degradación de los residuos de cosecha. Incluso durante el invierno se hace bien un pase de cultivador para estimular esta aportación de materia orgánica en el suelo para fijar dióxido de carbono, para fijar estos residuos de cosecha, estos nutrientes que nos van a aportar una estructura al suelo y un contenido de nutrientes muy interesante. Aquí siempre lo digo, no voy a dejar de decirlo. La agricultura, por más que nos digan los ecologistas que tenemos de salón muchas veces, es un candidato y es el conjunto de... es que es la labor industrial que de verdad lucha contra el cambio climático. Los grandes sumideros de carbono son los suelos. Un agricultor puede tener por hectárea, mínimo fijado, 100 toneladas de dióxido de carbono por hectárea de cultivo en los primeros 25 o 30 centímetros de suelo. Los grandes sumideros de carbono son los suelos y los agricultores son los grandes luchadores contra el cambio climático. Y quien os intente vender la moto de lo contrario, no sabe lo que está diciendo muchas veces. Todo contamina, pero más contamina una industria con sus motores de combustión y demás, que la agricultura que tiene, aparte de tener balance cero de carbono, también estamos fijando residuos en el suelo. Esta imagen que os adjunto aquí es de una muestra de suelo que se recibió a analizar hace bastante tiempo aquí en el laboratorio. Fue curiosa, ¿vale? Porque era una muestra de suelo de cultivo de arroz. Si hay alguno de los que estéis aquí presentes que cultive arroz, esto lo podéis haber visto algunas veces cuando tenemos un suelo que no ha tenido un correcto manejo, ¿vale? Eso que se ve ahí, nosotros incluso llegamos a pensar que eran residuos animales. Eran fibras vegetales que por un mal manejo del suelo, por una falta de microorganismos, porque no se dejaba de drenar durante el invierno, falta de drenajes en la propia explotación, después un exceso de sodio, una cantidad de sodio brutal, lo que inhibía también el efecto de crecimiento de los microorganismos para degradar esta materia orgánica, pues nos dio un suelo con falta de oxigenación, con falta de microorganismos y que tenía unos problemas de salinidad brutales. No solo eso, sino que esta muestra de suelo olía mal.
Era un olor desagradable, putrefacto. Parecía que estabas analizando estiércol y no, era un suelo con un mal manejo. Creo que la decisión que tomaron con este tipo de suelo, y la recomendación personal mía en este caso, es hacer una zona con drenajes que te permita vaciar durante el invierno y luego también hacer un lavado de sales. En este caso el contenido de sodio, recuerdo que era brutal, aplicando sulfato de calcio se hace un lavado de sales sin ningún tipo de problema y muy barato. Siempre hay que calcular lo que hay que echar, evidentemente, con analítica solo se calcula rápido y permite pues, recuperar el suelo y llevar un correcto manejo. Porque recordar también que perder la fertilidad de nuestro suelo es muy sencillo. Así que tenemos que llevar un modelo agrícola que lo que busque es mantener esa fertilidad e incrementarla. Y podemos hacerlo con un conjunto de ítems básicos. Características, pues vamos a hablar un poquito de la planta, ¿vale? Funciones de las raíces, que las conozcáis un poquito por encima, microorganismos protectores y condiciones de cultivo. La función de la raíz, evidentemente, es la del anclaje al suelo, sujeta la planta al suelo, absorbe el agua, absorbe también nutrientes, en la propia raíz se dan efectos de síntesis. En el caso incluso, por ejemplo, del arroz, la raíz es un poquito diferente al conjunto de raíces que estamos acostumbrados a ver, porque es una raíz que está hecha para estar en condiciones de alta humedad, encharcada, y por este mismo tiene capacidad de retener el oxígeno que la planta coge por la parte superior. Actúa también como una forma de almacenamiento de la energía y segrega sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas pueden utilizarse para repeler algún tipo de patógeno, también para generar un aviso entre las plantas, porque las plantas entre ellas hablan, generan un conjunto de hormonas y de sustancias que permiten estimular, por ejemplo, la protección y demás. Esto se utiliza en el sector agrícola actualmente, ¿vale? Y luego también segregan algunos ácidos débiles que lo que permite es solubilizar mejor los nutrientes que tiene en el exterior, que tiene el suelo, como por ejemplo el fósforo. Los microorganismos protectores, de esto seguramente hagamos un webinar un día hablando solo de ellos, con ejemplos y demás de los que tenemos aquí en el laboratorio, no son una moda, ¿vale? Se están utilizando mucho ahora y ya han venido para quedarse. Hace 10 años hablar de tricodermas, hablar de micorrizas, era algo de locos y no. Ahora es el día a día. Ahí podéis ver una pequeña imagen donde comparamos dos plantas, una con micorriza, otra sin micorriza, salta a la vista los efectos, ¿vale? Pero es que esto lo podéis ver incluso vosotros en vuestra misma explotación. La tricoderma es un hongo que nos vale incluso para eliminar patógenos como nemátodos. Hay diferentes variedades, diferentes tipos, cada uno con una función. Y las micorrizas lo que nos ayudan es a mejorar la capacidad de asimilar nutrientes, generando un sistema vascular de apoyo a la planta. Esto tenemos también bacterias, como por ejemplo bacterias fijadoras de nitrógeno y demás, y otro conjunto de hongos que generan un conjunto de simbiosis con nuestros cultivos. Las condiciones de cultivo, muy importante. Esto vale tanto para el arroz como para el maíz. Sembrar cuando la temperatura del suelo se sitúe por encima de los 15 grados centígrados, en los primeros 35 centímetros. Corremos el riesgo de que si tenemos el suelo más frío, aparte que podemos perder la planta, vamos a tener retraso. O también cuando tenemos el suelo por debajo de esta temperatura nos indica que todavía es una época de riesgo de heladas. No sería la primera vez que encontramos a alguien, sobre todo en cultivos de maíz, que ha intentado adelantar demasiado la siembra y hemos perdido la cosecha, el estado de planta encima, que es con la germinación inicial es muy, muy frágil esta planta, helarse y echada a perder, ¿vale? Así que tenemos que evitar los periodos de heladas. Evidentemente, aquí en las zonas de España no se cultiva arroz, no es que haya muchísimas heladas, pero puede pasar en alguna, como por ejemplo en la zona de Extremadura. Pero ahí está protegida por el agua, todo hay que decirlo, no es como el maíz. Semilla tratada para evitar ataque de hongos, ataques de bacterias y demás. Esta semilla tratada, esta semilla pildorada, no se da solo en la agricultura normal, sino también se puede hacer en agricultura ecológica. Puede ser un buen momento para aplicar microorganismos, para aplicar también micorrizas, tricodermas. Y luego, evidentemente, calcular el índice de germinación. No podemos nunca plantear una plantación de cereales, también lo hacemos con los cereales de invierno, vamos a poner 80.000 plantas por hectárea. Sabemos el índice de germinación que tiene nuestra semilla, sobre todo si es una semilla que nosotros hemos producido el segundo año. No cuesta nada poner una placa Petri a germinar 50, 60 semillas y calcular el índice de germinación. Aunque esto está tranquilo, que creo que vamos a hacer una entrada de blog explicando cómo hacer esto.
junto con los cálculos os ponemos un Excel para que lo hagáis automático. Pues será más adelante. Vamos a especificar un poquito algo sobre los macronutrientes, ¿vale? Los primarios, secundarios y los oligoelementos para que lo tengáis presente. Indicar una cosa. Tenemos los macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio. Se llaman así porque son los que necesitamos en mayor cantidad por parte del cultivo. Siempre va a ser así. Nunca vamos a tener un oligoelemento, un elemento secundario cogiéndose en mayores cantidades que el NPK, que el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cada uno tiene unas características muy interesantes. Tenemos entradas de blog donde hablamos de forma específica solo de cada uno. La última que se publicó en este caso era la del potasio, que fue publicada este lunes, os invito a que leáis y os permite un poquito saber en qué consiste cada una. Los secundarios están compuestos por el calcio, el magnesio y el azufre. Muchas veces estamos dando algunos de estos nutrientes los estamos dando de lado con el tipo de fertilización que utilizamos. Por favor, no lo demos de lado porque algunos de ellos, como el calcio y el magnesio, son esenciales sobre todo para regular pHs del suelo y para incrementarlos, porque muchas veces estamos provocando una acidificación del suelo cuando extraemos los nutrientes y tenemos que contrarrestar esto para evitar la pérdida de fertilidad de nuestros suelos y para evitar que algunos elementos tóxicos como el aluminio pasen una fase soluble, ¿vale? El azufre, que no se nos olvide, no estamos fertilizando muchas veces con azufre y es fundamental. Si lleváis años sin echar en vuestro suelo, en vuestro cultivo, azufre, por favor, pensemos un poquito que el azufre también es fundamental para los suelos y que no nos cuesta nada echar una parte, por ejemplo, del nitrógeno de la forma amoniacal, echarlo con sulfato amónico. Y le metemos azufre en el suelo, que es muy necesario. Y luego, por último, encontramos aquí micronutrientes y oligoelementos, ¿vale? Cada uno tiene una función específica dentro de la planta y siempre muy importante, aunque sean los que se extraen en menores cantidades, nos marcan, nos limitan nuestra producción. ¿Por qué? Aquí hay la famosa expresión de la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿De qué nos vale tener todos los nutrientes en unas condiciones óptimas si hay uno de ellos que lo tenemos en deficiencia? Esto la planta nos lo va a decir, nos lo va a indicar y los rendimientos van a verse reducidos. Muchas veces estamos aplicando microelementos en los cultivos y vemos cómo se dispara el rendimiento. No es porque sea magia, era porque es que teníamos deficiencia de estos micronutrientes o lo teníamos en una forma, por decirlo así, que la planta pasaba hambre de ellos. Era lo que le faltaba del toque. Esta tabla siempre la regalamos en todos los webinars, ¿vale? Y es lo que os comentaba. Estamos acidificando mucho los suelos. A ver, hay zonas con pH muy básico que nos encontramos todos, ¿vale? Con gran cantidad de carbonatos y demás. Pero hay zonas de hortícolas, como lo podemos encontrar aquí en Salamanca o, por ejemplo, en Extremadura, que tienen con tendencia pH ácido. ¿Y por qué? Pues porque tenemos cultivos muy extractivos de nutrientes y cuando extraemos los nutrientes lo que hacemos quitar al suelo son cationes. Estos cationes, estos nutrientes, son sustituidos por protones, por hidrógeno, y lo que hace es aumentar la concentración. Y al aumentar la concentración de estos protones lo que hacemos es bajar el pH. Y entonces está siendo la pescadilla que se muerde la cola. Bajamos el pH del medio de cultivo, provocamos que se bloqueen ciertos nutrientes como el fósforo o provocamos la solubilización de otros tipos de nutrientes que tienen un poder de acidificación mucho más fuerte, como por ejemplo el aluminio. En este caso, esta tabla que os ponemos aquí, tenéis un ejemplo de si echásemos 100 kilos de sulfato de amónico, ¿cuántos kilos tenemos que echar de carbonato de calcio para neutralizar esa acidez? Pues 100. Si fuese de cal muerta, ¿cuánto? 64. O nitrato amónico al 33,5. Si echásemos 100 kilos, ¿cómo tenemos que neutralizar esto? Pues, por ejemplo, echando 56 kilos de dolomita. No cuesta nada tener esto en cuenta porque encima estas materias primas son muy baratas de emplear. Y son mayores las ventajas de encalar y de neutralizar esta acidez que de no hacerlo. No es un gasto, ¿vale? Es una inversión hacer esto, es mejorar la producción de nuestros suelos y nuestros cultivos. Esta tabla también, indicaros que lo vamos a partir de ahora a pasar de una forma más bonita esta tabla. Vamos a hacer en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, lo vamos a compartir de cada nutriente con un conjunto de características. Han quedado muy bonitas, yo las iré viendo las personas que nos sigáis en redes sociales y que lo tengáis en cuenta. Muchas veces estamos teniendo, por ejemplo, una deficiencia que vemos en un cultivo de tomate, creemos que tenemos una deficiencia de calcio, en realidad tenemos calcio en el suelo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tenemos
unas cantidades brutales de potasio. Esto se ha dado en un par de explotaciones que conocía. Tenían muchísimo potasio y veíamos como que el tomate como tenía deficiencia de calcio. No tenía deficiencia de calcio. Lo que tenía era un desplazamiento de calcio por parte del potasio. Si a eso le juntamos que era una época con calor, pues se reducía la capacidad de absorción de nutrientes, en este caso la capacidad de absorción del calcio. Ahora procedemos a hacer una cosa muy sencilla, ¿vale? Que es calcular las extracciones por tonelada. Indicaros por adelantado que las extracciones por tonelada se refiere a respecto a toneladas ya procesadas deshidratadas. En el caso del maíz ya deshidratado y en el caso del arroz deshidratado con cascarilla. También en la página de blog donde hemos pasado esto con el mail que os hemos mandado, ahí se especifican, por ejemplo, en el caso del arroz, que hay dos formas de calcular las extracciones porque, no sé si lo sabéis, la paja de arroz es muy rica, la cascarilla de arroz es muy rica en nutrientes. Se utiliza para alimentar al ganado y tiene una fama bestial, ¿vale? Tiene muy buena fama, pero también resulta muy interesante para, por ejemplo, utilizar como un mulching vegetal en agricultura y después que estos residuos queden metidos en el suelo, ¿vale? Quedan añadidos, aditivados y aplican bastante nutriente, no es como una paja de cereal normal. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo del tipo de cultivo que llevemos, si dejamos los residuos de arroz o no los dejamos, hay que hacer un cálculo de extracción u otro. Viene explicado en la entrada de blog, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Las extracciones por tonelada aquí vienen descritas. En el caso del maíz hemos arriesgado un poco con la relación nitrógeno-potasio, porque nosotros cuando ponemos estos datos es consultando la bibliografía de varias fuentes de información, ¿vale? Quedamos muy pareja el equilibrio entre nitrógeno y potasio. Importante, que siempre tenemos que tener en cuenta el maíz deshidratado. No hagamos trampa, no digamos, es que hemos cosechado en esta hectárea 23.000 kilos de maíz. ¿Vale? ¿Con qué humedad? Vamos a hacerlo después de pasar por deshidratadora y que sepamos qué humedad tiene. Lo mismo sucede con el arroz. Aquí os tengo indicado, ¿vale? Si veis las extracciones de potasio, calcio, magnesio o azufre, pone primero un número menor y luego un número superior. Esto se debe a que si dejamos el residuo, esta paja de arroz en el suelo, habría que tener en cuenta el primer número. Si no la llevamos, hay que tener en cuenta el segundo número. Y norma, siempre hay que tener en cuenta, este tipo de manejo de la fertilización se basa en la restitución o en los anticipos, como preferís definirlo. Yo prefiero decirlo, ¿vale? Que estamos anticipando, nos serviría para trabajar en anticipos con suelos pobres, donde queremos aplicar los nutrientes que va a necesitar el suelo. Podemos aplicar todos los nutrientes por adelantado, a excepción del nitrógeno, que es, como sabéis, el lava, ¿vale? Y sin embargo, en cálculos en suelos que son completamente fértiles, que tienen una buena estructura, que esto se puede conseguir, si os estáis preocupados porque vuestro suelo no parece fértil, no tiene buena estructura, podéis trabajar en conseguir una buena estructura de ese suelo y que sea un suelo fértil dentro de los rangos. No hay problema, con trabajo se consigue en un periodo relativamente corto de pocos años, 4 o 5 años, se puede hacer con pautas de mejora. Y nos permite trabajar entonces con el sistema de restitución de nutrientes extraídos. Y sería el modelo de fertilización perfecto casi. ¿Vale? Aquí un conjunto, ¿vale? De ítems pequeñitos. Siempre digo, cuidado con el nitrógeno. Aquí lo mayoramos muchas veces y tenemos limitada su aplicación según la normativa europea. En esta hoja de aquí podéis ver un análisis típico de suelos. Este análisis, esto está explicado en un webinar anterior, todo punto por punto, qué consiste y qué tiene cada cosa. No vamos a hacer mucha entrada de ello, ¿vale? Solo vamos a explicar aquí, viene añadido para los que recibáis el PowerPoint mañana, si es la primera vez que comprendáis un tipo de análisis de los nuestros, donde hacemos diferentes tipos de valoraciones, damos 3 valores con el pH en agua destilada, en cloro potásico, el delta pH. Calculamos siempre todo en ppm, menos en el análisis Medic Soil, que eso hablaremos más adelante de él, que es un nuevo tipo de análisis que se ha incorporado, que van varios, y damos evidentemente siempre qué es lo que necesitamos que saber, lo que tiene nuestro suelo. Nosotros como laboratorio podríamos dar el nitrógeno total, por ejemplo, del suelo haciendo Yeldal, pero como estamos nuestro objetivo es, en realidad,
trabajar en un manejo del suelo y asesorar al agricultor en lo que necesita y en lo que no, y en qué está bien y en qué está mal, entonces, ¿qué sucede? Calculamos las unidades fertilizantes disponibles y calculamos en el nivel de nitrógeno, el nitrógeno orgánico, el nitrógeno en forma amoniacal y el nitrógeno en forma de nitrato, porque es el que interesa para establecer el programa de fertilización. Aquí ya veis, antes de pasar a ello, la hoja típica de extracciones de fertilizantes, ¿vale? De nutrientes. En este caso vamos a hacer el ejemplo de con el cultivo del maíz. Siempre indicar que los datos iniciales que tenéis nos permite identificar esto. Es en el caso de los asesores, trabajar con los clientes. En el caso de los agricultores, pues podéis saber cómo en vuestras parcelas hacer un seguimiento. Importante, calculamos siempre las extracciones por hectárea, calculamos la extracción total de la explotación, el cálculo de extracción por unidades. Aquí son esto es como nosotros usamos esta tabla, podéis ver que lo utilizamos también para cultivos de frutales y demás. Aquí si hacemos las extracciones por planta en unidades, evidentemente salen pequeñísimas, inapreciables, para que lo tengáis en cuenta, que es que también esto lo hacemos por árboles, para frutales. Luego pasamos a la dosis de fertilización, donde tenemos que ajustar el tipo de fertilizante, la riqueza de nutrientes, precio y la disponibilidad en suelo, ¿vale? Y hacemos un ajuste manual de la dosis, para saber los kilos que necesitamos y también con los precios. Y luego al final hacemos un resumen de coste y fertilización, sabiendo los kilos que necesitamos de cada fertilizante, cuánto se echa por hectárea, el precio total, el precio por hectárea y por planta. Vamos a proceder a hacer una demostración en directo empleando la calculadora para el maíz en este caso, ¿vale? Indicaros que en el día de hoy esta tabla vais a ver varios nutrientes, pero a ver, sí. Esta tabla de aquí la hemos hecho sobre maíz y vamos a trabajar con 3 fertilizantes que son más interesantes porque tenemos los precios para que hagamos una comparativa. Estos precios además son sacados de hoy de la cotización del mercado, ¿vale? Bueno, aquí como podéis ver en vuestra tabla, todo lo que tenéis en amarillo y en color verde es lo que podéis modificar vosotros, ¿vale? Todo lo demás está bloqueado. ¿Por qué? Nosotros ya que damos esta tabla de forma gratuita, qué mínimo que cuando se asesore a una persona sobre esto, que recuerde que hemos sido nosotros quienes hemos hecho este trabajo, este esfuerzo, ¿vale? Y también cuando estoy trabajando con esta tabla podéis incluso, si dais clic en la página web, en el mail, en cualquiera de los puntos, tenéis contacto directo con nosotros. O si, por ejemplo, si queréis comprar uno de nuestros análisis y no contáis con un distribuidor de zona, tenemos distribuidores de zona que se van a empezar a publicar en breve, como os dijimos, ¿vale? Hay en Albacete, en Ciudad Real, en Extremadura, en Córdoba, ¿vale? Estos distribuidores te permiten trabajar con ellos de una forma rápida. Y muchas veces también te asesoran en tu cultivo. Son asesores y cuentan con nuestras bendiciones, por decirlo así, para trabajar en nombre nuestro. Pues muy importante que siempre llevemos una trazabilidad de toda la explotación y por eso tenemos aquí para poner polígono, parcela y demás. En el caso del maíz vamos a trabajar, vamos a poner un cultivo de 50 hectáreas, ¿vale? Y con un rendimiento de 18 toneladas por hectárea. El marco de plantación en este caso vamos a dejar ese, ¿vale? No vamos a hacer mucho más INRI. Estas extracciones que nos da aquí las estamos haciendo en unidades fertilizantes. Como podéis ver ahora aquí con el cursor, vemos la extracción total de unidades fertilizantes para las 50 hectáreas y aquí vemos el cálculo de las extracciones, ¿vale? Por hectárea, no el total. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de fertilizantes. En esta parte de fertilizantes os estoy hablando de que tenemos tres fertilizantes, los cuales tienen un precio que sé que es de hoy, que es actual, que en este caso era el cloruro de potasio. En este caso, personalmente no me gusta utilizar el cloruro de potasio, lo voy a utilizar aquí porque tenía el precio y nos vale bien de una forma rápida para aprender a usar la tabla. Luego también he metido el nitrato potásico para calcular evidentemente con el precio del kilo y luego ya urea.
Esto, si por ejemplo por mí fuese, evidentemente, el cloruro de potasio lo cambiaría por sulfato de potasio. Me agrada mucho más. Pero hay que jugar. Tampoco podemos jugar a hacer una fertilización del potasio toda basada en sulfato de potasio, porque metemos una cantidad de azufre ahí espectacular y encima tiene un precio muy alto. Incluso podemos jugar con el triple 15, que es un fertilizante de los que más se utiliza. El triple 15 en este caso, siempre digo en todos los webinars, cuando me llamáis me dices que no te gusta el triple 15. No me gusta normalmente el triple 15, pero por ejemplo el triple 15 en la fertilización de hoy sería uno de los fertilizantes que usaría sí o sí, en condiciones normales, ¿vale? Porque el precio es barato y demás. Pero bueno, hoy vamos a hacer un poco de trampa y vamos a hacer con estos 3 fertilizantes, de los cuales los tengo los precios, ¿vale? Aquí, como veis, podéis modificar, podéis poner el nombre que queráis. Yo, si quiero, por ejemplo, puedo poner cloruro de potasio en vez de la notación. Y bueno, sabemos que del cloruro de potasio de nitrógeno tiene 0, de fósforo tiene 0 y el de potasio sabemos que nos vamos al 63%. ¿Vale? Pues pongo ahí 63, el porcentaje se queda automático. El precio aquí vosotros lo podéis variar como queráis. Luego también, esto es el nitrato potásico, que tiene 18 unidades de nitrógeno por cada 100 kilos, 18%, y el fósforo tiene 46, ¿vale? Luego, finalmente, vamos a hablar de la urea. En este caso pongo urea para clavar esto rápido y porque no quiero molestaros mucho, porque sé que hoy es días de fútbol y hay algunos que estáis nerviosos por ir al fútbol. Pues mirar, vamos a proceder a hacer el cálculo, lo repito, en condiciones normales yo no usaría estos 3 así de forma única, pero quiero hacer un ejemplo de que sea real a nivel de precio. ¿Vale? Cuando tenemos con nuestras analíticas, lo que podemos poner aquí son las cantidades, por ejemplo, de lo que tenemos disponible en el suelo a nivel de kilos por hectárea. Pues, por ejemplo, aquí puedo poner que tengo 25 kilos de calcio disponibles por hectárea, aquí que tengo 7 de magnesio disponible, y de azufre vamos a poner que tengo 0,5 para cuadrar estos datos. Pues mirar, como me hace falta un poco de azufre para el cultivo y también de calcio y magnesio, van a ser pocos kilos lo que me hace falta aquí, visto lo visto. Voy a meter aquí un poquito de azufre para que quede una buena dosis. A ver, si metiésemos 100 kilos en la explotación total, se nos quedaría corto para las 20 hectáreas. 1000 kilos no se nos queda también corto para las 50 hectáreas. 1100, vamos a hacer 1200 kilos. Estos serían 24 kilos de sulfato potásico por hectárea. Y tendríamos ya suplida la parte de azufre que necesitamos. Se puede emplear otro tipo de azufre, ¿vale? Pero es porque queda esta vez bonito aquí y veis cómo varían los colores. Aquí también, esto sería nitrato amónico calcio con magnesio. Necesitamos poquitas unidades, poquitos kilos de calcio y magnesio para las 50 hectáreas. Pues lo mismo, seguramente con 1200 kilos nos quedamos todavía corto. Haría falta a lo mejor 12.000 kilos. Se nos va más, haría falta en realidad bastante más. De calcio, aquí por ejemplo en magnesio nos sigamos quedando corto y nos quedamos muy largos de calcio. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo al final. Ahora especifico por qué. Vamos a poner de esta forma automáticamente el potasio que necesitamos. Necesitamos 25.200, ¿vale? Tenemos aquí las unidades que necesitamos aportar y todo. Aquí, como veis, nos aparece que estamos aportando 600 kilos que nos viene de lo que hemos aportado en la fertilización anterior a nivel de potasio de los 1.200 kilos por hectárea. Perdón, de los 1.200 kilos que se echa en total. Eso tiene un 50% de potasio, entonces ya tenemos aportado aquí 600 kilos de potasio. Necesitamos aportar 25.200 más. ¿Qué haríamos para aplicar 25.200 más? Pues podemos ir jugando. Yo esto lo hago con la calculadora normalmente, con el Excel lo tengo preparado para que me vaya haciendo automático. 30.000 kilos nos quedamos cortos, vamos a proceder. 35.000. Estamos todavía a un 10%. Vamos a meter 40.000. Con 40.000 nos pasaríamos un 2% de potasio. ¿Vale? Así que yo prefiero en este caso, imaginaos que tenemos un suelo bien de potasio y demás. 38.000, vamos a meter 39.000 kilos.
y ajustamos. Pues mira, con 39.000 nos ha salido clavado a cero. Ahora tenemos que aplicar el fósforo. Las necesidades de fósforo en el cultivo del maíz son mucho menores que las de potasio y que las de nitrógeno. ¿Qué necesitamos para las 50 hectáreas? Pues necesitamos 9.900 kilos, que en este caso serían sobre, si no me equivoco, 198 kilos por hectárea. Entonces sería sobre 500 kilos, con 25.000 kilos creo que nos pasaríamos. Vamos a calcular. Evidentemente nos pasamos mucho. Vamos a bajar a 23.000. 20.000. Con 20.000 nos quedamos cortos. Con 21.000 nos quedamos todavía un 2. A ver, que nos quede un 2% por debajo no es problemático. En este caso, ¿vale? Si queremos rizar el rizo podemos hacerlo, pero bueno. También que esto yo lo hago de forma que podamos pensar en una aplicación de fertilizantes que sea sencilla. Lo que echamos por hectárea y demás. Y luego vamos a hacer como la fertilización como que fuese por urea que estamos aplicando y demás. Sabemos que no digamos están en condiciones normales, pero os lo digo, hacen falta, según esto, 23.400 kilos todavía bueno, faltan todavía por emplear 19.620 kilos de nitrógeno. Pues nada, esto serían sobre 39.000 kilos. Ay, perdón, que no he puesto aquí el porcentaje de que tiene de nitrógeno. Pues mirar, todavía se queda bastante corto a nivel de unidades de nitrógeno. 5%. 3. Vamos a ajustar. Bueno, vamos a dejar un 1%, que no habría problema. De todo esto que tendríamos aquí, el que todavía tendríamos deficiencia, evidentemente, sería el calcio y el magnesio. ¿Yo cómo aplicaría el calcio y el magnesio? Si por ejemplo, tengo que aplicar nitrato amónico cálcico y demás. A mí una de las formas que más me gusta de emplearlo, de añadirlo, es con enmiendas. Siempre y cuando no sean suelos con exceso de calcio en el mismo, con pH y demás. Por ejemplo, la dolomita pulverizada a mí me encanta, se absorbe bien por parte del cultivo. También venden por ahí actualmente un tipo de enmienda que tiene también residuos creo que eran de algas marinas fosilizadas, con diatomeas y demás, también muy interesante porque aplica silicato de calcio, que el sílice tiene unas propiedades muy interesantes en el manejo de suelos. Y bueno, aquí os pasamos ya a la parte final de resumen de coste y fertilización. Recordar que no hemos calculado los precios de la parte del nitrato del sulfato de potasio, que en este caso sé que estaba carísimo, sobre 70 céntimos más el kilo, ¿vale? He metido ese precio y de esta forma os voy a indicar lo siguiente. Hemos calculado aquí en dosis total los kilos totales que vamos a necesitar de la mezcla de todos los fertilizantes para nuestro cultivo. La dosis por hectárea de cada uno de estos fertilizantes que podemos mezclar entre ellos muchas veces, ¿vale? Y luego el precio total para la explotación y el precio total por hectárea. Con este tipo de enmienda que suple el 100% de las necesidades de nuestro cultivo y demás, ¿vale? Sale con un precio por hectárea sobre 565,20 euros. Se pueden ajustar precios con otro tipo de fertilizantes y demás. Aquí lo interesante es que juguéis vosotros con las materias primas que tenéis disponibles, con las que os da vuestra cooperativa o con la que distribuís vosotros y sois distribuidores de fertilizantes, ¿vale? Pues esto queda puesto aquí. Ahora vuelvo a pasar por aquí. De nuevo a la presentación. Indicaros que con todos nuestros clientes solemos hacer también, cuando alguien hace una analítica con nosotros, hacemos webinars semanales para explicarle lo que de forma así que nos sirva a todos, lo que hemos visto en el suelo, para qué nos viene bien, etc. No tenemos ningún problema en hacerlos. Se hacen, pues depende del tiempo, pero a veces cada 3 semanas, 2 semanas, depende del volumen y demás. Aquí, bueno, ya sí, os quiero agradecer a todos, ¿vale? Vuestra asistencia, y ahora procedo a ver
si tenéis algún tipo de dudas y demás, ¿vale? Veo que no me habéis escrito muchas preguntas hoy en la página, ni tampoco en el chat, ¿vale? No sé si tenéis algún tipo de duda que queráis manifestar ahora antes de que terminemos ya el webinar, porque si no hay ningún tipo de pregunta, por mi parte ya lo doy por finalizado. Y nada, os quiero agradecer vuestra asistencia, indicaros que podéis contactar con nosotros vía mail, también por WhatsApp, con llamada de atención al cliente, o nos podéis también seguir en redes sociales. En el caso de, por ejemplo, Instagram somos muy activos, compartimos muchísima información en tiempo real de las cosas que se hacen en el laboratorio. Por Facebook solemos ser bastante dinámicos, compartimos por allí. Y luego también en LinkedIn. El LinkedIn es un punto de vista más profesional. Y en este caso, incluso si me queréis buscar a mí por LinkedIn y agregarme, con que busquéis José Abel Bote, no hay ningún tipo de problema que nos vais a encontrar, ¿vale? Así que nada, espero que haya sido bastante atractivo este webinar de hoy, que ha sido bastante rápido. Y también indicaros lo siguiente. Cualquier duda que tengáis nos la podéis manifestar, seguirnos en redes sociales y si queréis hacer algún tipo de análisis de suelo podéis hablar con nosotros y en caso de que lo podéis hacer con nosotros directamente, en caso de que no tengamos distribuidor regional, ¿vale? Seguimos también captando todavía de distribuidores regionales. Sé que hay alguno por aquí que no he podido contestar algún mail de ellos sobre la distribución. No os preocupéis y nada, tener una buena tarde y espero que lleguéis a tiempo para el fútbol.